Colombia se están juntando dos eventos controversiales. El plebiscito por el acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC y la reforma tributaria. Ambas están en peligro. ¿Por qué? Lo analizamos. Para eso nos vamos con Camilo Vega, periodista económico del diario El Espectador desde Bogotá. Camilo Vega, es un gusto tenerte en el programa. Pregunto, saqué esto del semanario Semana, donde ellos hacen un editorial que dice el plebiscito al tiempo apremia y hablan de que hay estas dos reformas. Bueno, está la reforma tributaria por un lado, que se pega a la misma vez que viene este famoso plebiscito donde los colombianos van a decir si están de acuerdo o no con el acuerdo que se llegó en La Habana. ¿Son controversiales los dos? Sí, hola Javier. Realmente no, yo considero que pues ahora que ya hay una fecha fija al plebiscito, que es el 2 de octubre, ya hay más esperanzas de que la reforma tributaria se pueda pasar este año. Digamos, con esperanzas ya para el 3 de octubre el gobierno va a poder pasar con tranquilidad la reforma, con la cual va a poder ajustar su presupuesto para terminar de ajustarse al choque petrolero que recibió hace 2 años. Ahora una cosa, Camilo, la preocupación que hay, vamos primero por parte, la reforma tributaria, una de las razones principales es para cubrir el costo que todavía no se tiene a ciencia cierta, el costo que se va a incurrir por este acuerdo de paz. En caso de que pase el sí, hay un costo que todavía no se le ha puesto el precio. Pero la reforma tributaria es extensa, es complicada, y lo que preocupa es que tú por un lado vas a subir, principalmente el más controversial es el impuesto al valor agregado, el IVA, donde se va a subir del 16 al 19%, incluso se va a poner un 5% en productos básicos, que no estaba anteriormente. Entonces la preocupación que hay es que por un lado tú vas a tener un tema complicado, digamos que en caso pase el plebiscito del sí, eso ahora tiene que convertirse en ley, lo que implica que se estiman serían 100 leyes, o más, o menos, pero son muchas leyes que se van a tener que discutir en el Congreso, por un lado, y a la vez vas a tener una reforma tributaria que es muy controversial. No tan solo tiene de contento a un sector de la población empresarial, porque van a ver que les van a aumentar los impuestos, sino que también el consumidor. O sea, vas a tener al colombiano yendo a votar, por un lado, por un tema controversial, que es el acuerdo que se llegó en La Habana, donde sabemos que hay una división entre el sí y el no, pero a la vez yo voy a tener a los congresistas que van a estar votando sobre una reforma tributaria que me va a afectar mi bolsillo en una inflación en Colombia, en una situación económica no muy buena, porque el contexto económico no es nada bueno tampoco para la economía colombiana. Así es, Javier, no es nada fácil este año para Colombia, para el ministro de Hacienda. Realmente, pues, a pesar de que el presupuesto que se radicó hace un mes en el Congreso está una parte ya fija para el posconflicto, hay cerca de 12 billones que van a ser destinados para atender víctimas y a la vez para financiar el posconflicto. También de sortear muchos sectores. Por ejemplo, hace 2 semanas en Cartagena se realizó el Congreso de Empresarios a nivel nacional, en el cual ellos expresaban que hasta el momento no se conoce el documento claro de cómo hacer la reforma tributaria. Entonces ellos piden que si bien pues apoyan al gobierno en cuanto al posconflicto, que si hay que hacer sacrificios, pues ellos van a tratar de hacerlos. Ellos quieren tener una certeza más de cuáles van a ser el tipo de impuestos que se van a cobrar el próximo año. Justamente hoy como que se conoció... ¿Sí? Camilo, hay una cosa importante. Yo estuve también en Cartagena y es una realidad y hay digamos, los comentarios de pasillo es eso, o sea... Principalmente lo que preocupa es la reforma tributaria. Se insistió, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, McMaster, hizo anotación de eso. El mismo ministro de Hacienda fue a defender la tesis de por qué hay que hacer la reforma tributaria. Pero para que la gente nos pueda seguir, porque esto es un tema que hay que seguirle dando y hay que seguirlo analizando. Hasta ahora, ¿dónde está la reforma tributaria? O sea, lo que se habla de lo que se va a presentar, que tengo acá, que fue una comisión, y hizo un reporte de 250 páginas, que es lo que le recomienda al gobierno debe hacer. ¿Qué es el proyecto de ley? ¿Hasta ahora se sabe públicamente lo que es el proyecto de ley de la reforma tributaria? No, esa es la gran crítica que tienen los empresarios al gobierno, que si bien hay como indicios de que podrían subir el IVA, tal vez cobrar dividendos, hasta el momento no hay un documento
físico, tangible, en el cual los empresarios puedan que lo puedan leer, que puedan hacer críticas, tal vez como que puedan expresar algunas sugerencias, pero hasta el momento no hay ningún documento claro sobre eso. Pero justamente hoy... Ok, entonces, hay una cosa, espérate, vamos por parte. Si no se ha presentado ese documento público, lo cual todo el mundo está en un signo de interrogación, sí. ¿Ha anunciado el gobierno cuándo lo va a presentar? Sí, pues digamos que ya hay un mes por lo menos. Se sabe que en octubre se va a presentar el documento de la reforma. Entonces creemos que va a ser justo después de que sea la votación del plebiscito. Entonces tú tienes por un lado un documento que todavía no se sabe, que es la reforma tributaria, lo cual hay que poner también en contexto que la situación económica para el gobierno de Colombia no es nada bueno, porque los ingresos por petróleo, debido a la caída de los precios del petróleo, no olvidemos que el gobierno depende mucho de los ingresos del petróleo, claro, por Ecopetrol, le ha hecho un hueco también a las finanzas del gobierno. O sea, que el gobierno no por un lado necesita más plata para hacer sus políticas de infraestructura, de pagar el postconflicto, sino que además necesita plata para cubrir el hueco que le hizo la caída de los ingresos del gobierno. Y a todas esas no se sabe todavía el documento en medio de otra discusión importante, que es el proceso de paz. Por eso algunos cuestionan, cuando a principio se esperaba, y tú me corriges si yo estoy equivocado, en marzo es que se hablaba de que se iba a finiquitar o a terminar la negociación y se iba a llevar el plebiscito, todo se atrasó, por eso es que pusieron la reforma para el segundo semestre del año, pero ahora se le combinan estos dos monstruos, complicado, lo que para algunos pone en riesgo ambos, o sea, tanto la reforma tributaria como también el acuerdo, la decisión del acuerdo de paz. Sí. Bueno, aunque en mi opinión yo creo que los colombianos no van a tener mucho, pues el colombiano común no va a tener muy en cuenta la reforma tributaria a la hora de votar por la paz. En lo personal siento que eso va a ser más una decisión interna de cada colombiano, de si quiere seguir esta guerra que lleva más de 50 años. Obviamente ellos saben que los impuestos van a subir, pero siento que la votación va a ser como más reflexiva, tal vez con un sentimiento más nacionalista de querer ver un cambio en Colombia. Entonces creo que van a votar sí o no, sea lo que pase, y después se van a preocupar por los impuestos. Lo que nosotros vamos a hacer en CNN Dinero, porque esto es un tema muy importante y que debemos todos prestarle atención, la semana que viene vamos a empezar hasta el día o pocos días antes, lo que nos permita la ley, no sé, pero vamos nosotros a tocar el tema del plebiscito. La semana que viene vamos a cubrir qué pasa si gana el sí, cuáles son los riesgos y las oportunidades que presenta el sí, y qué pasa si gana el no, cuáles son los riesgos y las oportunidades que presenta también. Todo eso lo vamos a empezar a discutir la semana que viene. Vamos a discutir la reforma tributaria, vamos a discutir los puntos de este acuerdo para llegar a la paz, cuáles son sus efectos económicos. Todo eso lo vamos a traer en CNN Dinero, porque esto es un tema que va a ser muy importante, no tan solo para los colombianos, porque es histórico, sino también para América Latina. Camilo Vega, un gusto haberte tenido en el programa. Gracias, Javier, gracias por la oportunidad. Hasta luego.